¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más compartiendo con ustedes un tiempo bonito, un tiempo en el cual podemos hablar de las cosas del Señor, podemos entender o tratar de entender ciertas cosas que a veces nos torna difícil. Y bueno, qué lindo saber que tenemos este medio para poder llegar a ustedes y poder seguir teniendo esta relación, este vínculo de familia, familia en Cristo, amigos, personas que de alguna manera se conectan con nosotros y también, ¿no?, tienen las mismas inquietudes que tenemos nosotros. Como todo domingo, nosotros estamos teniendo esta sana costumbre, se podría decir, de poder reunirnos, ya no físicamente, sino a través de este medio, y poder reflexionar acerca de un texto bíblico, ¿no? Porque sabemos que para nosotros la palabra de Dios es sumamente importante, ¿no? En el sentido de que entendemos que Dios eh, en otros tiempos ha hablado de diferentes maneras, y estas diferentes maneras es a través de su palabra. La manifestación máxima ha sido en Jesucristo, pero Jesucristo ha ratificado justamente lo que el texto bíblico señala acerca de lo que Dios hace en medio de los tiempos y el plan que tiene para toda la humanidad. Como siempre, este, sabemos que estamos conectados, ¿no? Mando saludos a toda la familia, a todos los conocidos, a todos los amigos. Aprovecho porque este tiempo se ha ido, bueno, eh, alargando, pero tenemos algo en común, ¿no? Que hemos pasado por diferentes procesos, procesos en los cuales no sabemos lo que iba a pasar, procesos en los cuales hemos tenido esperanza, procesos en los cuales hemos tenido bajón y procesos, creo yo, en los cuales decimos, ¿y ahora qué? Ahora, bien, eh, yo muchas veces he compartido una palabra que estaba en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y este profeta me llamó mucho la atención a mí en el sentido en que Dios lo llama, ¿no? Dios lo llama de una manera especial, a una circunstancia especial y en medio de una sociedad especial, ¿no? Claro está que él es forjado, ¿no? O sea, es llamado, es formado, es forjado. Forjado digo porque la formación de él tiene que ver con el ímpetu que después él despliega en la manera de comunicarse con el pueblo, de dar a conocer el mensaje de Dios, ¿no? Tanto así me impactó este profeta que justamente cuando eh, tuvimos la bendición de que Dios nos diera un hijo más, le puse por nombre Ezequiel, ¿no? Porque en medio de sus tramas, Ezequiel significa el que es fortalecido, ¿no? O el que tiene fuerza para esto, ¿no? Dios me fortalece. Entonces, pienso que este profeta, para hacer lo que tenía que hacer, tenía que tener la fuerza de Dios, ¿no? Porque muchas veces vos podés decir cosas que son interesantes, son bonitas de reflexionar y en este tiempo, digamos, mensajes que te llegan y te dicen, no, me hacen sentir bien. Pero este mensaje de parte de Ezequiel no hacía sentir bien a la gente, sino que llamaba a la reflexión y de alguna manera a una mirada crítica de las circunstancias en las que estaba viviendo, ¿no? Y en esta mañana yo quisiera con ustedes compartir este texto y ver que Dios también está hablando en este tiempo. No me quiero poner en el papel de un profeta, aunque nosotros los que predicamos el texto bíblico, de alguna manera damos a conocer la máxima profecía dada, ¿no? Porque la Biblia habla desde el principio hasta el fin de lo que Dios iba a hacer y, y de lo que Dios está haciendo y también expresa que en todas sus páginas el cumplimiento de todas sus promesas, ¿no? En Jesucristo. Bueno, Ezequiel capítulo 37 dice así en las líneas que continúan. Lo voy a leer para que ustedes me puedan acompañar desde sus casas. Si ustedes tienen una Biblia, bueno, acompáñenme con Ezequiel 37. Y si no, bueno, escuchen el texto bíblico que es muy interesante. Dice, ¿no? La mano del Señor vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y aquí que eran muchísimos.
sobre la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, oh Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, Dios, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé, pues, como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie. Un ejército grande en extremo. Luego me dijo, oh hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor, Dios. He aquí, oh pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Qué lindo texto bíblico. Bueno, entonces entendemos que este versículo bíblico, esta porción bíblica, perdón, habla de muchas cosas, ¿no? Habla de una situación extrema, de una persona, de un llamado, de una situación, habla de una condición, pero más que todo yo quisiera en este día hablar con ustedes en sinceridad extrema de saber cómo nos sentimos en este tiempo. Como les decía al principio, nosotros cuando pasamos por esta pandemia y cuarentena y comenzamos, primero tuvimos temores, eh, no sabíamos qué acontecía, cómo íbamos a sobrellevar este tema, no sabíamos cómo iba a continuar la cosa, ¿no? Y después, a medida que fueron pasando los tiempos, nos fuimos acomodando, la rutina fue cambiando y nos fuimos acomodando a eso. Y de repente salió un renuevo de decir, bueno, ya vamos a poder pasar este tiempo. Pero cuando el tiempo transcurre y las cosas van pasando y va habiendo más incertidumbre en medio de nosotros, es como que no sabemos lo que va a acontecer, no sabemos lo que va a pasar. Yo quiero ver en este texto bíblico eh, tres posturas que me llamaron la atención, ¿no? La primera es el llamado a un profeta a hablar a un pueblo de su condición, ¿sí? La segunda, que es una vuelta del trama, porque cuando uno ve en en el texto original las palabras con las cuales fue expresado este,
esta historia, este relato bíblico, vemos que, por ejemplo, el verbo profetizar está en pasivo, ¿no? Es un pasivo y en primera persona, ¿no? Y ahí es como que ¡pum! Te estalla porque uno dice, voy a hablar acerca de los huesos secos, ¿no? Tantas veces los que me conocen en nuestra congregación he profetizado de este tema, he profetizado, he hablado de este tema y, y bueno, uno diría, ¿no? Bueno, otra vez va a hablar de los huesos secos, ¿sí? Pero acá cuando yo fui examinando nuevamente el texto y dije, bueno, porque hay algo interesante para este tiempo, si es, eh, si la palabra profetizar está en pasivo y en primera persona, es como que el profeta diría, yo me profeticé, ¿no? O Dios le está diciendo, profetízate a vos, o sea, vos decís de vos lo que te está pasando a vos, ¿no? En segunda instancia sería esa. Y en tercera instancia sería, eh, ¿qué es lo que nos está diciendo en este tiempo, tanto a mí como a vos, este texto, ¿no? Sea la condición en la cual estés. Ahora bien, como le decía, viendo el texto, vemos que Dios llama a Ezequiel a una realidad, a una sociedad, la cual está alejada de Dios, la cual estaba en sus propios criterios, o bien decían ser parte del pueblo de Dios, pero no cumplían ciertos requisitos que uno tendría que cumplir, ¿no? Yo puedo decir, qué sé yo soy a mí me gusta ser de un equipo de fútbol, y a mí me gustaba la propaganda que había de cierto equipo, ¿no? No voy a decir el equipo porque, no, bueno, lo digo, ¿no? Si hay un hincha de Racing ahí, se va a sentir contento. Pero había una propaganda de equipos de fútbol y cuando se juntaban dos hinchas de Racing, ¿no? Yo soy de River, pero bueno, vamos a tocar este modelo. Y los de Racing dicen, bueno, en esa propaganda se encontraban dos y uno le decía, se sacaba la campera y mostraba, ¿no? La última camiseta de Racing, ¿no? Y el otro se sacaba la campera, mostraba la camiseta y mostraba en el brazo, decía, mira, un tatuaje de Racing. Yo nací de Racing, me moriré de Racing. Entonces el otro se sacaba la remera y tenía un tatuaje ahí con el escudo de Racing y decía Racing para toda la vida, ¿no? Y bueno, y así empezaban a competir, ¿no? Y decía cuántos campeonatos había, o sea, había asistido él personalmente, o desde cuándo sus papás del otro habían sido también hinchas de Racing, y hacían una competencia de quién es el mejor hincha de Racing. Y uno diría, ¿cómo termina esta historia? Bueno, la historia es que uno de ellos saca una credencial que decía socio de Racing, ¿no? Y el otro mira y dice, agacha la cabeza y dice, perdí, ¿no? Porque uno puede cumplir muchos requisitos o puede mostrar muchas cosas para ser de alguien, pero alguien que se compromete realmente, como este hincha de Racing que pagaba una suscripción, que pertenecía al club, que no solamente decía yo voy a la cancha, sino que también sostenía al club, o sea, un compromiso total. Bueno, a este pueblo le faltaba ese compromiso, ¿no? Y Dios de alguna manera busca que nosotros tengamos un compromiso real y pleno con Él, porque de no ser así es peligroso, ¿sí? Podemos malinterpretar las cosas y entender que hemos creído, por ejemplo, en un genio al cual le pedimos deseos y Él no los cumple, y cuando no cumple decimos ese genio no sirve porque no es real, ¿no? Pero tener una relación personal con Dios es saber que es una relación de compromiso. Y por eso que Ezequiel empieza a profetizar en medio de ese pueblo, ¿no? Pero ese pueblo entendía que estaba bien delante de Dios. Ese pueblo decía, nosotros estamos cumpliendo con las cosas, nos hemos equivocado, pero seguimos perteneciendo al pueblo de Dios. Nuestra, nuestro llamamiento, nuestras familias son del pueblo de Dios. Y bueno, no entendían que Dios veía algo más, porque Dios ve más allá de nosotros, ¿no?
y veía que faltaba un compromiso real. No era solamente orar, no era solamente ser parte de una religión, no era cumplir ciertos rituales, no era respetar la Torá en ese tiempo, en nuestro tiempo sería la Biblia, sino era tener un compromiso real de vida, ¿no? Y tener un compromiso real de vida es difícil y fácil. Es difícil porque siempre eres confrontado a mejorar, ¿sí? Pero es fácil porque al ir mejorando, vos mismo reconoces que necesitas ayuda, ¿no? Que no eres todo perfecto o que no está todo bien, ¿no? Que todos tenemos nuestros, como dicen, hay un dicho popular que dice, nuestros muertos en el placar, ¿no? Pero Dios quería ayudar en ese sentido y lo manda a Ezequiel a hablar y le muestra en esta visión, pues se podía hacer una visión, lo que estaba aconteciendo, ¿no? Y le manda a un valle de huesos secos, ¿no? Otra de las observaciones que podemos tener del texto bíblico es que en el tiempo de Ezequiel, tener un cadáver al aire libre, ¿no? O sea, al estar expuesto, era como una deshonra, ¿no? Porque todos los cuerpos tenían que ser enterrados, ¿no? Para el pueblo de Dios, para Israel, el conservar el cuerpo después de que esta persona murió, el conservar y enterrarlo en un buen lugar, era señal de respeto, reverencia y de respetar lo que las promesas de Dios para la descendencia y para ellos mismos, ¿no? O sea que no era cualquier cosa, era recordar la memoria. Eh, la otra vez estuvimos viendo justamente con los varones de la iglesia un texto en Génesis y nuestro pastor nos explicaba justamente este tema y cuán importante es que los restos de una persona tengan una sepultura digna, ¿no? Porque eso también demuestra el respeto que tenemos por la memoria y también eh, lo que Dios manda, ¿no? Que nosotros tenemos que tener reverencia ante la muerte, no por el hecho de, la muerte es algo que, sino reverencia ante el sentir que es un paso en el proceso que Dios hace en nuestra vida, ¿no? La muerte es un paso para la vida eterna, ¿sí? Pero uno tiene que estar bien seguro ese paso en qué lugar de la vida eterna lo va a situar. Justamente habla esto el texto también. Entonces estos huesos estaban expuestos al aire libre. Eso muestra que estaban en una condición malísima y aparte que estaban secos, o sea, mucho tiempo, ¿no? Y la figura que muestra acá el texto bíblico es eso, ¿no? La condición del pueblo era esa. Eran huesos secos. Estaban malditos, por más de que querían demostrar que estaban vivos. Y hace mucho tiempo. Y la condición era tan mala que eh, ellos mismos pensaban que no iba a cambiar, ¿no? Porque Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Y le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿No? Oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le responde, oh Señor, Dios mío, tú lo sabes. O sea, si me preguntan a mí, diría él, ¿no? La condición de este pueblo, no los salva ni nadie, ¿no? Pero si me lo preguntas vos, porque ahí cambiaría la situación, porque se añadiría otro factor, y ese gran factor eres tú, o sea, tú lo sabes, tú sabes su condición, tú sabes cómo están, pero también tú sabes que los puedes hacer vivir, ¿no? Y el texto continúa y Dios
le dice que profetice cómo iba a ser el cambio, ¿no? Y como que estos huesos iban a cobrar vida. Y la imagen es muy elocuente, ¿no? Porque dice, profetiza estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. Y estos huesos, sea aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes. Espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, o sea, huesos secos. ¿Te imaginas esa? O sea, yo veo muchas películas, ¿no? de Spielberg o otros tipos de películas. Y cuando hay, por ejemplo, una imagen de con la piel se regenera y los huesos, yo digo, wow, o sea, imagínate, estaban secos y de repente la piel se regeneró y los tendones. Es una imagen wow, pero una imagen, oh, ¿no? Porque imagínate un muerto que estaba podrido y secado, de repente empieza a cobrar vida, ¿no? Y uno diría, es fantasía, es Spielberg, qué sé yo, es Hollywood, ¿no? Es una buena película. Pero esta era una realidad. Y Dios dijo, profetiza que estos huesos vivirán y se volverán a reconstruir. Y volverán a salir tendones y piel. Sobre los huesos secos, sobre la podredumbre, volverá a salir piel, ¿no? Y dice, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Otra de las palabras que tenemos que analizar en el texto bíblico es la palabra espíritu, ¿no? Que en este texto es ruaj. Y es lo mismo que Dios señala en Génesis cuando da de su espíritu al ser humano para que cobre vida, ¿no? Cuando Adán es formado, en la historia, en el relato bíblico, Dios sopla aliento de vida, ruaj, para que esté viva. Y esta sociedad, este pueblo, en ese instante, necesitaba de ese espíritu que le dé vida. Porque sin Dios no podían hacer nada. Y de repente escucha un sonido fuerte y ve cómo estos huesos secos cobran vida. Y no son simples huesos secos con tendones o con piel, sino son personas vivas que forman un ejército. Y dice el texto bíblico que profeticé como me había mandado y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Un ejército grande en extremo. Luego me dijo, oh hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Entonces ahí le explica la imagen y dice, todo lo que has visto significa el estado en el cual está mi pueblo, a los que yo amo. Pero también te estoy mostrando que yo los puedo levantar, que yo puedo hacer que ellos tengan vida. Y bueno, y se cumple esto y la palabra señala que pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo soy el Señor, lo dice el Señor. Lo que veo en segunda instancia, como les comentaba al principio, era que este mensaje está escrito, o sea, profetizar está en un verbo pasivo, en primera persona, y también de alguna manera Dios le estaba hablando a Ezequiel y también me está hablando a mí, y quisiera decir que también esté hablándote a vos, ¿no? Porque uno diría, ¿cuál es la condición que está pasando en la sociedad? O en este caso, seamos sinceros, nuestra congregación, nuestra iglesia, al lugar donde asistimos, en el lugar donde adoramos a Dios. Porque al principio estábamos asustados, después cobramos vida, después dijimos cómo nos vamos a reunir, vamos a
a zumbear, ¿no? Por el Zoom. Y vamos a hacer grupos de estudios y vamos a hacer discipulados y nos vamos a conectar los domingos, ¿sí? ¿No? Y ahí vamos a estar. Pero veo que de repente pasa el tiempo y como que esas cosas van cayendo y vamos perdiendo estímulo y vamos buscando por un lado, por el otro y de repente es como que sentimos que estamos secándonos. Y el profeta se tenía que profetizar también a él, ¿no? Cómo estaba su condición, cómo lo que veía él mismo, su lugar, porque uno podía decir, ¿no? Bueno, voy a profetizar una sociedad que está pasando, pero yo soy parte de esta sociedad, o sea que lo que le pasa a la sociedad me está pasando a mí, lo que le pasa a mi comunidad de fe, me está pasando a mí, porque yo soy parte de esa comunidad de fe. Y quizás mis huesos se están secando, quizás estoy perdiendo de vista el propósito que Dios tiene para mí. Quizás pensé que el ser parte de una comunidad de fe era asistir los domingos a un templo físico y ser parte de cosas que se hacen y se ven. Y sin embargo, hoy estamos en un lugar, en un valle, donde necesitamos volver a vivir. Necesitamos tener esa comunión íntima con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de la comunión con nuestros hermanos. Anhelar esos espacios como los que teníamos los días domingos, donde decíamos todos nos vamos a reunir y vamos a ser parte de un momento de adoración a Dios. El profeta también se tenía que profetizar a él. Te tenía que hablar a él. Y tenía que ver su condición delante de Dios. Dios puede estar en tu vida, pero muchas veces tienes que renovar. Tienes que volver a los primeros rudimentos en los cuales te das cuenta que estaba bien tu relación con Dios. A veces es difícil, pasa el tiempo y uno no sabe qué más va a suceder. Pero Dios nos da la esperanza que Él es tan bueno y tan poderoso que nos puede dar una nueva oportunidad y esta oportunidad está pasando para la iglesia. En este tiempo nos estamos dando cuenta quiénes estamos deseosos de aprender la palabra o quienes estamos deseosos de tener esta comunión entre hermanos o quienes queremos buscar de Dios. Porque nos damos cuenta que sin Él la vida es de alguna manera difícil. Estamos pasando por una realidad, por una enfermedad. Hay vidas que están muriendo y sin embargo nos tenemos que dar cuenta que a pesar de estas circunstancias, estas vidas tienen que entender que sin Dios, lastimosamente, la vida eterna corre riesgo. Porque todos vamos a pasar por el momento de la muerte. Pero ¿dónde vamos a ir después? ¿Cómo va a ser nuestra vida después de esta muerte física? Es ahí donde el profeta también tiene que ver su vida y tiene que preguntarse, Señor, esta es mi condición. Tengo dudas, no sé lo que voy a hacer. Estaba acostumbrado a una manera de ver la práctica de mi fe, de la comunidad, pero hoy en día me doy cuenta que me estoy secando, que necesito de vos, Señor. Y Dios le hace ver esa condición, Dios le hace ver esa condición al profeta, Dios me hace ver esa condición a mí. Y me pregunta, te pregunta, ¿podrán vivir estos huesos? A pesar de tu condición, a pesar de tus dudas, de tus luchas, qué sé yo, quizás de tu falta de ir a leer la Biblia y tener una relación con Dios, de tu falta de oración. A pesar de todo eso, vivirán estos huesos y el profeta le dice, tú lo sabes, Señor. Y Dios le dice, sí,
van a vivir. Porque tengo un propósito. Es un propósito que conlleva a una comunidad, es un propósito que lleva a un propósito, es un propósito que lleva a ponerte de pie y salir adelante a hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer para que seamos profetas en medio de esta sociedad que a veces tienen los huesos secos y necesitan de la palabra de Dios. Y como te decía en tercera instancia, quiero ver cuál es nuestra condición. Nuestra condición como comunidad, nuestra condición personal y nuestra condición delante de Dios. Como comunidad, estamos pasando por un tiempo muy extraño, muy difícil. ¿Te estás conectando con tu comunidad? ¿Estás juntándote con aquellos hermanos con los cuales vos servías a Dios? ¿Te estás conectando, haciendo discipulados, búsquedas de parte de Dios? O quizás de a poco has dejado esto y yo sé que a través de estos medios hay muchos mensajes que pueden correr y decir, no, bueno, voy a escuchar este que me parece bien y este aquel, pero tu relación con Dios, tu relación con tu comunidad de fe, ¿está fortalecida? Si no es así, deja que el Señor pueda revivir esos huesos secos. Contáctate, comunícate, llama, pregunta. Hacé sentir que eres parte de una comunidad a pesar de la distancia. Tenemos estos medios para podernos comunicar. Un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp, algo que diga, tú y yo somos parte de una comunidad. Conectate a los servicios que te ofrece tu comunidad. No seas orgulloso. Porque Dios nos ha llamado a personas individuales. Yo sé que la salvación es individual, pero una vez que se concrete en nuestra vida, somos parte de una comunidad llamada iglesia. Y esta comunidad es una comunidad que dice la Biblia, Dios ama mucho, porque por esta comunidad Dios murió. Conectate. Que esa comunión que seguramente se secó con el tiempo, que esa comunión que seguramente murió, Dios en esta mañana puede hacerla revivir como esos huesos secos. Y puede hacer crecer nuevas relaciones, nuevas formas de comunicar. Pero también en lo personal. No sé cómo está tu vida. Francamente te digo, la mía está con mucha lucha. ¿Cómo no vamos a estar con lucha? Vemos a personas queridas enfermar. Vemos a personas morir. En mi caso, por ejemplo, yo nací en La Paz, Bolivia, me conecto y digo que qué está pasando allá y es una situación muy difícil para mí. Tengo a mi madre viviendo en Bolivia y esta enfermedad y todo esto lo que pasa hace que me sienta mal. Y siento que mi vida espiritual también está mal. Pero viene esta palabra a mi vida y yo digo, voy a predicar acerca de Ezequiel y le voy a decir a la comunidad huesos secos. Y me encuentro con el texto bíblico que es tan hermoso y dice, pero es en primera persona, Abraham. También vos tenés que profetizarte. ¿Cómo está tu condición delante de mí? Y yo le tengo que decir, Señor, necesito de tu espíritu, necesito de vos, Señor, porque sin vos no soy nada.
¿Cómo está tu condición personal? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Lo estás buscando? ¿O simplemente eres un oidor de mensajes? ¿Estás buscando a ese Señor que te llamó de las tinieblas a la luz? ¿O simplemente estás esperando hasta que todo esto pase y vuelvas a un lugar físico llamado templo a demostrar que eres creyente? Si es tu realidad, yo no soy quien para criticarte, simplemente para decirte, permítele a Dios que esos huesos secos vuelvan a vivir y que esta relación con Dios, que este buscar de Él en la palabra, en la oración, vuelvan a ser en tu vida. Y por último, si este mensaje, por casualidad, llegara a una persona que, como yo digo, ¿no?, en mi forma de hablar, no curte de lo nuestro, no es evangélico ni religioso y dice, no sé este loco lo que está hablando, pero si Dios tuvo el propósito de que escuches esto y has llegado hasta este momento, no has cortado el video, por más plomazo que sea el predicador, déjame decirte que sin Dios eres huesos secos. Necesitas de Dios, pero no simplemente decir, bueno, está bien, creo en Dios. Necesitas entrar en una relación con Dios. ¿Sabes qué? La historia de Jesús es real. Él hace más de 2000 años vino a esta tierra. Porque Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, se hizo carne. Y es Jesús. Y Él vino a dar un mensaje de buenas nuevas. Y todo aquel que en Él creyere realmente tendrá vida. Pero para que esto acontezca, uno tiene que tener un encuentro con Él. Permitir que el Espíritu Santo de Dios venga a mi vida. Y eso simplemente lo puedo hacer reconociendo que sin Él soy huesos secos. Soy huesos sin vida. Necesito de su Espíritu. Necesito que Él sople en mí, que Él me dé vida. ¿A través de quién? A través de Jesús. Permitiéndole que Él entre en tu vida, en tu contexto. Decirle, Señor, esta es mi vida, estos son mis huesos secos, estos son todos mis muertos y yo no puedo hacer nada. Y recibirlo a Él en tu vida como tu Señor y Salvador. Señor, porque es Dios, no lo podés negar, Él tiene el control de todo. Salvador, porque sin Él esos huesos secos nunca más tendrán vida. Si es tu condición, busca inmediatamente a alguien que te pueda ayudar. Yo sé que hay muchos que pueden estar escuchando. Si pueden conectarse con nosotros, perfecto. Mi nombre es Abraham Aranda y si hay alguna, buscame en el Face, no sé, buscame por donde si quieres hablar. Necesitas inmediatamente tener una relación con Dios. Y no te digo religión, una relación con Dios para que esos huesos vivos cobren vida. Doy gracias a Dios porque nos permite poder hablar a través de estos medios y que Dios pueda haberte hablado a vos como me ha hablado a mí y como pienso que está hablando a la iglesia hoy en día. Te doy un abrazo a la distancia, un codazo de avivamiento, y no sé, el saludo que quieras, qué sé yo, un abrazo de gol. Pero ten esperanza, siempre y cuando tu esperanza esté puesta en lo concreto y real de la existencia de Dios y de su propósito para toda la humanidad. Hasta el próximo encuentro y que Dios siga bendiciendo nuestra vida, querida comunidad de fe. Te amo en el amor del Señor y siempre puesto los ojos en Cristo, el autor
y consumador de toda obra, de su iglesia y de nuestra vida. Dios nos bendice.